ni para atrás ni para adelante. Pues por favor. ¿Y le damos on? Ya sabía yo. La Yo sí está. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, hoy hay muchas celebraciones en muchas cosas el día de hoy. Desde cuando empecé a buscar, me encontré 100,000 cosas. Lo primero es la aparición de la locomotora. En 1804 yo no sabía que eran tan viejas. Esta es la primera locomotora y cómo se veía y en la estructura. Entonces es muy interesante. También Polaroid es la primera cámara instantánea, la mostró Edwin Land y lo primero que fotografió fue a sí mismo, como debe de ser. Entonces la primera fotografía instantánea por Polaroid fue en 1947, justo después de la guerra. Algo también muy interesante, Creed y Watson descubrieron la estructura molecular del ADN un día como hoy, presentaron sus trabajos en la Royal Society of London, ahí ante todos, y mostraron el modelito que están ahí viendo en la fotografía. También, pero ahora en 1972, la nave rusa Luna 20 llega a la Luna. Es la primera nave que logró llegar a la Luna de los rusos fue Luna 20, por desgracia se estrelló. Tomó la más esta foto, llegó a su cratercito y ¡pam! Se estrelló y hasta ahí llegó, ¿no? Pero bueno, es parte de hacer ciencia, estrellarnos, ¿no? Otra cosa muy interesante, en 1978 estaban los de la Compañía de Luz y Fuerza del centro de la Ciudad de México haciendo excavaciones para poder meter tubos para el metro de la Ciudad de México, para el metro de la línea 1, era lo que estaban tratando de generar todos los cables que iba a necesitar el metro, y entonces encontraron a la Coyolxauhqui. Inmediatamente llamaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces, por fortuna, Eduardo Matos Montezuma, ahora nuestro premio Princesa de Asturias, agarró y dijo, es que esta es la prueba de que en realidad aquí está el Templo Mayor. Y lograron convencer, no tenían a cuatro teístas ahí dirigiendo la ciencia, sino los que dirigían la ciencia era otro tipo de personas, y entonces dijeron que sí era, que lo más probable es que sí estaba el Templo Mayor, y entonces empezaron a descubrir el Templo Mayor. Y ahí fue la primera vez que lo vimos después de 500 años, las estructuras del Templo Mayor ahí enterradas. Uno de los palacios principales del Templo Mayor está justo debajo de Catedral. Entonces, bueno, como ven, es un día que ha sido muy movido. ¿Qué hemos visto? Espero que no sea nada más, bueno, que sea que es la fragilidad de pérdida del control homeostático, pero ¿qué más hemos visto? Primero, este enfoque reduccionista y complejo. ¿Quién me puede decir qué es lo que está detrás de esta transparencia de esta imagen?
Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Bien. No todos los sistemas complejos son homeostáticos. Si eres homeostático, no estoy segura si necesariamente eres complejo. Esa no me la sé, pero el que sí no es hasta de acá, pero la otra dirección no estoy tan segura. O sea, son dos conceptos diferentes. Complejidad es una cosa, homeostasis es este balance entre adaptabilidad y robustez. Este punto intermedio con el fin de sostenerlo en cierto sentido. Entonces, no estoy segura, pero bueno. ¿Cuáles sí son las propiedades de complejo? Ajá. ¿De qué son elementos de escala? Ok, pensemos en, denme un ejemplo de un sistema complejo que no esté jerarquizado. Es una pregunta interesante. Sí, pero primero deja que a ver si aquí adelante se les ocurre alguna y si no, adelante a meter ruido. ¿No hay jerarquía en el sistema circulatorio? Sí hay jerarquía. A ver, Antonio, mete ruido. A ver, espérame. Mete ruido. Iba a meter ruido con dos cosas. Uno es el modelo de juguete, el del doctor Carlos Gershenson del juego de la vida, que no hay escala jerárquica, es un solo set de reglas muy simples que te permite la emergencia de fenómenos inesperados. Y el otro ejemplo ya más aterrizado a biología, muchos organismos unicelulares, incluso los peces son una misma unidad y no son jerárquicos cuando vemos el cardumen de peces y no obstante tienen comportamiento emergente. Entonces son los dos ejemplos que yo daría. También te puedes pensar en algo no jerárquico como los estorninos, los pajaritos estos que estábamos viendo el otro día de que estaban volando. No hay un líder, no hay alguien al que estén siguiendo, simplemente se están moviendo, viendo cómo se están moviendo sus vecinos. O sea, en realidad de lo que ven los pajaritos es cómo se mueven los vecinos y entonces ellos se mueven siguiendo a los vecinos. Entonces, ¿quién podría ser, por ejemplo, las corrientes del viento? ¿Es complejo o no es complejo? Es que, o sea, yo pensándolo como que intervienen muchos factores como la temperatura, el relieve, pero ahí no sé si es jerárquico eso o no. A ver. Pues respondiendo a lo de Roberto, siento que, bueno, sí es complejo porque tiene elementos, por ejemplo, las corrientes de aire la tienes que ver como corrientes de un fluido y los fluidos tienen elementos. Entonces, no es lo mismo, pues, analizar, por ejemplo,
las presiones de aire en distintas altitudes o con distintas presiones. Entonces sí sería complejo y no sería jerárquico porque el fluido tiene que ser pues técnicamente homogéneo, o bueno, no tanto como homogéneo, sino que tiene que tener sus elementos y no separarlos, sino que, por ejemplo, no podemos crear, bueno, no podemos entender el aire que está aquí tan solo con nitrógeno o tan solo con oxígeno. Tenemos que pensar en todos sus elementos y cómo estos reaccionan con pues el entorno. Pues, efectivamente es un muy buen ejemplo de un sistema complejo que no es claro. No sé si ya he preguntado esto, pero entonces un sistema complejo no necesariamente está vivo. No, no necesariamente está vivo. La vida no es complejidad. No todo lo vivo es complejo. No conozco un ejemplo de un ser vivo que no sea complejo. O sea, un virus, hay mucha discusión de si es vivo o no es vivo, depende de en qué entorno está. Ese es un ejemplo muy bonito de un sistema complejo. Si tú tienes los virus fuera de un organismo, estos no se reproducen, no tienen propiedades emergentes, no tienen propiedades, no se adaptan a los cambios del entorno. Entonces no son un sistema complejo fuera del organismo. Pero cuando entran en contacto con un organismo empiezan a interactuar con él, con su hospedero. Y entonces se vuelven un sistema complejo con todas las propiedades de complejidad. Entonces, ese es divertido, pensado así. Y bueno, bacterias, por supuesto. O sea, todo lo vivo sí es complejo. Pero no necesariamente. No todo lo complejo es vivo. ¿Bien? Entonces, esta es la que hemos estado usando. Es un sistema complejo, está integrado por muchas componentes que están entrelazadas entre sí. Pueden ser correlaciones no lineales, o sea, pueden ser lineales o no lineales, que exhibe comportamientos colectivos, autoorganizados, emergentes, que lo permiten adaptarse a los cambios del entorno. Esas son las propiedades de un sistema complejo. El otro concepto que vimos es que es homeostasis. ¿Quién me cuenta? A ver, Roberto. Pues la homeostasis era este punto entre la robustez y la variabilidad, y es como el sistema va a estar respondiendo a los cambios del entorno sin él modificar sus parámetros tan exageradamente como los cambios de su entorno pudieran serlo. ¿Sí? Y bueno, esta sí es una propiedad que usamos para describir vida. O sea, los sistemas complejos vivos están en puntos de homeostasis, están es la idea que tenemos. Entonces, homeostasis, esta sería la definición que más se acerca a la que nos gusta a nosotros, es esta capacidad autorregulada de los sistemas complejos de mantener constantes las condiciones de tu medio interno, compensando los cambios en tu entorno por el intercambio controlado de energía e información con el medio externo, con un equilibrio dinámico. O sea, la homeostasis no es un concepto estático, sino es un concepto totalmente dinámico. Cambia con función del cuerpo. Y vimos, bueno, este modelito de control homeostático, en el cual lo que nosotros consideramos es que tenemos perturbaciones externas al sistema, tenemos un punto fijo que queremos medir, que queremos mantener en esa región fija. Utilizamos la comparación con la señal que nosotros queremos establecer y entonces tenemos una señal de error. Si esa señal de error está fuera de los parámetros que establece este controlador, entonces va a haber cambios en las variables reguladoras, pueden ser una o muchas, que van a generar una respuesta fisiológica para hacer acciones correctivas en esta variable regulada para que regresemos con perturbaciones internas a tener el valor que nosotros deberíamos tener de esta variable regulada. Esto sale del sistema, nuevamente es medido por algún sensor que está dentro de nuestro organismo y este mecanismo
genera un feedback, una retroalimentación del sistema. Y bueno, en la mayoría de los casos, para los sistemas biológicos vivos, humanos en particular, esta retroalimentación en general es negativa, ¿no? Ok. Entonces, salud, lo que decimos es que es este estado de control homeostático para mantener tus parámetros robustos en cierto rango que garantizan tu funcionalidad fisiológica y tu adaptabilidad a los cambios del entorno. Entonces, todo lo que vamos a ver en este curso es precisamente que estados de salud que se pueden caracterizar por ser invariantes de escala y por tener una dinámica entre algo totalmente determinista y algo aleatorio. Y lo que sabemos es que puedes enfermar ya sea porque te perdiste este determinismo, que te volviste demasiado robusto, porque generaste altas correlaciones en el sistema, o puedes enfermar o vivir en condiciones extremas porque tenés una respuesta aleatoria, azares, baja correlaciones. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ay, ¿qué pasó aquí? No sé por qué me fui a... Me fui hasta el final y me pasó. Rápidamente terminé la clase. Aquí. Entonces, si no hay dudas, ¿cómo les fue con la tarea? Primero era este, ¿quién le tocó? Aquí Marco, si le pasa a hacer. Cuéntanos. Pues, de este bajé 2 diapos, sí, 2 diapos. Ok, este y el anterior. Si les toca alguna de ellas para sí, referencia. Pues justamente era un artículo muy interesante porque normalmente nosotros pensamos en la actividad neuronal y pues cómo se relaciona a actividades que normalmente pues ya están como establecidas, ¿no? Que tal área va a estar establecida esto, o tal área va a hacer tales actividades o va a recibir tales señales. Entonces, pues fue como muy entretenido ver cómo ya lo empezaban a integrar con la parte de complejidad, porque nos dicen que las redes neuronales son un gran ejemplo de lo que es pues una conexión por redes. Entonces, muchas veces nosotros empezamos pues separando las áreas. Ya nos habíamos dado cuenta hace no mucho que a los médicos nos gusta dividir todo y verlo por partes, pero ya integrado es como si esto se conecta con esto y esto otro, pues cada persona incluso va a tener esta variabilidad respecto a tal acción, va a hacer que cierta persona cree como ciertas conexiones para realizarlo. Y estas conexiones pueden tener como distintas conformaciones físicas o incluso pues en la rapidez de la transmisión o en las conexiones que requiere para transmitirlo, va a tener esta variabilidad. Entonces, cada persona tiene su propia red compleja y cada persona pues va a tener como esta parte de, pues sí, las conexiones necesarias para realizarlo a su propio organismo. Y pues eso es lo que se puede ver justamente en la parte de la gráfica de la derecha, que nos expresa que en 4 individuos vamos a tener una variabilidad donde a mayor demanda de una actividad o de un proceso cognitivo, va a haber pues distintas formas en las que las personas lo reflejan en su sistema. Puede ser pues las conexiones o puede ser la transmisión. Y esta, si quieres explicarla un poquito. Sí, justo. Era como, bueno, aquí les ponen como distintas variables que es bueno que se van a estudiar. Entonces, por ejemplo, en la parte de la primera gráfica, vamos a tener pues el diámetro pupilar comparada pues a ciertas acciones. Vamos a tener pues justamente el potencial de membrana, que es una cosa que se estudia mucho para el electroencefalograma, pero hay más cosas que nosotros como físicos, como médicos, como ingenieros podemos sacar de ese encefalograma. Y esa información no es suficiente si no la ponemos en práctica
se puede Ujú, decir, si no la graficamos, si no la interpretamos, porque estas conexiones de las que ya hablaba, pues suelen tener como ciertas diferencias que pueden ser importantes para la respuesta que va a tener la persona. ujú. Y pues es lo que se ve también como en las respuestas evocadas. Y pues, ¿qué más? La gráfica de acá abajo, la Ujú, del donde se ve la actividad cerebral, tenemos justamente cómo hay distintos estímulos que se pueden como provocar ujú. para que pues reconozcamos si es realmente el cambio como de la persona o es el cambio provocado, o sea, la persona más el estímulo. Entonces, por eso se ve esta parte de placebo, porque normalmente es como la clave de oro para reconocer si es realmente un proceso o es como algo que nosotros no es como el camino correcto y necesitamos guiarlo a otra parte. Bueno, lo importante de este artículo es precisamente lo que nos dice Marco, que es tratar de encontrar, de demostrar que cada ser vivo, cada ser humano va a pensar diferente, pero que también dentro de cada individuo vas a tener diferentes conexiones para la misma respuesta. O sea, puede ser que te presentan la imagen de la chica que adoras o del chico que amas, y entonces las conexiones en tu cerebro pueden ser el día de hoy de una manera, pero al día siguiente pueden ser totalmente distintas, bueno, no totalmente distintas, pero sí tener una gran variabilidad. Y esa diferencia en las respuestas es las que finalmente generan tu entorno. Y esa variabilidad dice que está sano. Si tu respuesta se rigidiza demasiado, como ocurre en los pacientes que tienen Alzheimer, lo que pasa es que ya no puedes, ya pierdes conexiones, o sea, pierdes caminos para reaccionar ante la imagen de la persona que amas. Entonces, ya no la puedes reconocer. Entonces, esta variabilidad lo es tan importante y a veces es ignorada en las neurociencias, que es la que te permite decir que realmente estás generando nuevas conexiones y que te permite reconocer a las personas o hacer una actividad cognitiva. Este se los recomiendo mucho a los que no lo han leído. Es un artículo muy bien escrito y muy bonito que te lleva a reconocer la importancia de la variabilidad neuronal y de las conexiones y cómo esta pérdida de variabilidad lo que te va a llevar es a envejecimiento o a muerte finalmente, ¿no? ¿Quién le tocó? ¿No? ¿O no lo mandé? Sí, sí lo mandé, ¿no? 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 Bueno, entonces para la siguiente se los dejo. ¿Este? La idea principal del artículo era que a mayor nivel educativo tenía un individuo, menor eran los factores de riesgo que desarrollaba para generar desórdenes metabólicos. Entonces, lo que viene en estas gráficas es como el resumen. Aquí en rosa son las mujeres y en azul vienen los hombres. Y allí está, por ejemplo, el peso y el grupo con el nivel educativo, siendo el uno el nivel educativo que es más bajo el de primaria, hasta el último que creo que es maestría o doctorado. Entonces, vemos que, por ejemplo, en las mujeres es un poco más brusco el cambio. Hay una disminución del peso en cuanto el nivel educativo es mayor. Y en la altura, por ejemplo, se dice que las personas que están más educadas tienden a ser más altas y más delgadas, pero al final del artículo menciona que inclusive aquí en México particularmente, las personas que alcanzan ese nivel de educación tienen descendencia europea. Entonces, como que se explica por esa parte, que son más altos y más delgados. Y más bien lo que estamos diciendo es que en realidad, si tú eres una persona que viene de una familia que tiene cierto nivel económico, o sea, es un proxy de, en realidad la educación es un muy buen proxy de tu nivel económico. Entonces, lo que pasa es que si tienes un nivel económico alto, grande, vas a ser una persona que va a crecer a una altura que en realidad estás programado. En cambio, si eres una persona pobre en general, vas a perder estatura. Y entonces
vas a ser cada vez más bajo por tu nivel educativo, pero por este factor de que qué tanto consumiste, qué tanto te dieron de comer bien, más que por otra cosa, ¿no? Ajá. Y también en esa misma parte mencionaba que las mujeres que eran como más esbeltas y más ligadas tenían cierta tendencia a alcanzar niveles educativos más altos porque precisamente discutíamos que era como un factor que las hacía más atractivas y que, por así decirlo, podían llegar como un poquito más lejos. No sé si me voy a entender. Y luego, aquí también habla sobre la masa que también se ve en las el índice mujeres. de masa corporal. Ajá, índice de masa corporal. Encontramos que la tendencia siempre como que en las mujeres es un poquito más agresiva que en los hombres. O sea, disminuye un poco más. También en la circunferencia de la cintura. Y abajo ya vienen las gráficas que comparan las edades. Yo, bueno, encontré que también entre los 40, 30, 60 años más o menos, es cuando podría decirse que ambos grupos están más embarnecidos. Y bueno, ya cuando son más jóvenes o más viejos, a los 80 ya pierden peso, así como también altura. Y bueno, Eso es un factor normal en la población en general. Y bueno, otra cosa importante tal vez aquí es resaltar la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, normalmente para las mujeres es muy importante mantener, es mucho más importante conforme más educación tienes, mantener el peso, o sea, tratas de mantener más tu peso que los hombres, a los hombres pues valen independientemente, ¿no? Y este es un ejemplo de las cosas que hacemos, ¿no? Y lo más importante es que estos son proxies de salud, ¿no? También venía el concepto de ambiente obesogénico. Y lo busqué en internet y es un ambiente en el que nosotros estamos embebidos en tecnología y en facilidades que propician que justamente desarrollemos como cierto de sedentarismo y apliquemos el mínimo esfuerzo. Por eso, por así decirlo, embarnecemos un poco más. Sí. Sí, es altamente probable que si tu familia todos están gorditos, tú estés gordito. ¿Pero por qué? Porque pues en tu familia todos están comiendo cosas que te van a engordar. Es más propenso el ambiente. O la familia nadie hace ejercicio, entonces tú no haces ejercicio. Entonces como que también te rodeas del grupo, de tu círculo de amigos normalmente también tiene mucho que ver con cómo te vas a desarrollar tu ambiente obesogénico. Ok. Este es otro. Sí. ¿Querías hacer comentarios? Ahí, bueno, ahorita hablando de lo de la... ¿No? ¿Querías hacer algo? Ah, ok, sí, pero Roberto quería hacer un comentario del anterior. Sobre los ambientes obesogénicos. Es como de otro artículo que leí hace tiempo, que a mí me pareció muy interesante, que tenía que ver con microbiota. Y era un experimento donde a ratas de cepas que, no recuerdo cómo se le dice a estas cepas, pero que son, por decir así decirlo, estériles, no tienen microbiota, hacían un grupo control en el que a estas ratas pues las dejaban con la misma alimentación que al grupo experimental, pero la diferencia era que al grupo experimental les inoculaban microbiota de ratas obesas. O sea, no cambiaba ningún factor como la alimentación, ni las horas de sueño, nada, solo la microbiota. Se veía que estas ratas a las cuales les inocularon microbiota de ratas obesas, también se volvieron obesas. Y con el mismo factor, o sea, con la misma alimentación y todo que las ratas control. Eso también tiene, bueno, obesidad es una de estas enfermedades complejas en la cual tienes 100,000 factores involucrados en ellas, ¿no? O sea, tienes pues estos ambientes obesogénicos, tu nivel socioeconómico, tu nivel educativo va a cambiarlo, también nada más lo que comes, el ejercicio que haces, sino también cuál es tu genética, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy complejo el sistema. Bueno, entonces, ¿ver? No, Gael, perdón. Bueno, A Fer le tocó libre. sí. Bueno, en Gael. este caso, pues hablan de los valores de corte para definir pues un estado de salud.
En este caso, pues se hizo un estudio con poquito menos de 1,100 participantes de aquí de la UNAM y bueno, se recolectaron datos sociodemográficos y aparte, pues grupos en ayuno, ¿qué más? Insulina en ayuno, colesterol, HDL, LDL. Entonces, bueno, en este caso, pues al principio pues, parecía únicamente un trabajo epidemiológico en el que con metas internacionalmente aceptadas, pues se define si un sujeto tiene prediabetes, diabetes, hipertrigliceridemia, etc. Sin embargo, bueno, el punto de este artículo no es tanto eso, sino que estos puntos de corte en la segunda parte se cambian. Esto para que únicamente el 10% con valores más extremos, vamos a llamarlo, de todo este grupo, pues van a considerar como enfermos o que tienen alguna de estas condiciones. En este caso, pues como podemos ver en la tabla, pues la mitad, por ejemplo, tiene un colesterol elevado, 20% tiene como mínimo prediabetes. Y ahora, si cambiamos nuestros valores de corte a el 10% con valores más extremos, nuestra población, bueno, en México pues, obviamente están muy elevadas este tipo de enfermedades, entonces nuestra población, si cambiamos nuestros puntos de corte, va a disminuir la proporción de personas enfermas. Ahora, esto pues obviamente no se recomienda hacer, ya que bueno, se han hecho muchos estudios para precisamente llegar a estas metas terapéuticas. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver cómo establecer estos valores de corte de manera trivial, llamémosle así, va a afectar todos nuestros resultados, y no solamente en la proporción de sujetos enfermos, también va a afectar, por ejemplo, en nuestras variables predictoras. Entonces, todo nuestro estudio va a quedar sesgado, vamos a por decirlo de alguna forma, hacia, bueno, en este caso, un estado, bueno, una proporción de mucho menos enfermedad y además con variables predictoras que nada tienen que ver si es que se toman en cuenta las metas internacionales ya establecidas. Sí, creo que este estudio lo que tratamos de hacer en él, y creo que esa es la importancia de este artículo, es mostrar que en realidad para población mexicana, de jóvenes, todos estos 1024 sujetos que se asociaron aquí son jóvenes de Facultad de Medicina recién ingresados, primer año de ingreso. En principio esperarías que esa población no estuviera gravemente enferma, pero de acuerdo a los estándares internacionales, utilizando los cortes que están hechos primordialmente utilizando estudios de Framingham y todos estos que son la Biblia para los médicos, están hechos en lindos ingleses que viven a nivel del mar, que tienen una dieta mediterránea, que tienen un nivel socioeconómico promedio que sería la clase media alta de México, casi todos, o sea, condiciones de vida distintas. Y entonces lo que queríamos hacer notar es que no necesariamente utilizar esos valores de corte es lo correcto. O sea, el decir que para establecer que tienes un corte de glucosa mayor a 100 en ayuno y decir que esa persona está enferma, no necesariamente es cierto. Hay que ver muchas más cosas para llegar a estos diagnósticos. Y hay que ajustar todos estos valores. O sea, tienes que tener el ajuste a la población mexicana que vive a 2.300 metros de altitud. Bueno, entre 2.300 y 2.800, que son los de la Ciudad de México, y en condiciones de contaminación ambiental. O sea, no puedes tú decir que tus niveles son los mismos que aquella otra población. Entonces, aquí lo importante de este artículo es decirles de cuidado, los indicadores de salud no necesariamente son los valores estándares internacionales.
renal. Cuando el valor está establecido, porque ya se sabe que si tienes más de 160 milímetros de 160 de valor de glucosa, cuando estás en una prueba de tolerancia a la glucosa, lo que pasa es que entra tu función renal a tratar de solventar el exceso de glucosa y entonces estás disminuyéndola con un esfuerzo renal extra. Bueno, entonces ahí sí tiene razón, una razón fisiológica de ese corte. Pero si el corte es porque en los estándares internacionales el 90%, el 80% de tu población que tiene más allá de 100 puntos de glucosa tiene mayor propensión a tener problemas metabólicos, tal vez no es necesariamente cierto. ¿Qué te dice que no? ¿Por qué pusiste 100 y no pusiste 110 o 105 o 95? Entonces, eso es lo que dice este paper, ¿no? Cuidado, ojo. Los valores de corte tienen que estar muy pensados, no necesariamente. Sí, salvo que sí tengan una razón fisiológica detrás. Si son números determinados por la población a la cual tú estudias, ajustarlos con la población que estás estudiando. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Finalmente, análisis de datos puntuales, es la idea de la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar con estadística descriptiva. Simplemente voy a hacer un repaso de lo que en un lado o en otro de su vida ya han visto. La idea es que el próximo jueves, Antonio, que todavía no se entera, les va a dar hands-on en estos métodos de estadística y todo en R. Y Pau lo apoya en Python, ¿no? Para que aprendan a hacer las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que normalmente hacemos en estadística? Pues consideramos que la señal es una variable aleatoria, o sea, siempre estamos pensando. Eso es muy importante. En estadística descriptiva consideramos que todas nuestras variables son variables que per se son independientes. O sea, el valor de la glucosa que tiene Alex no tiene nada que ver con el valor de la glucosa que tengo yo y no tiene nada que ver con el valor de la glucosa de Fer. Todos tenemos glucosas diferentes. Y no tiene nada que ver de que si los tres nos fuimos a tomar una cervecita y nos echamos la cervecita, el valor de la glucosa de él no tiene nada que ver con el valor de la glucosa mía, aunque hayamos comido lo mismo. Entonces está siempre presupuesto y presupuesto detrás. La idea detrás es que todo es de variable independiente, no necesariamente, ¿cierto? Si los tres tomamos cervecita, obviamente vamos a tener un pico de glucosa. Y esos picos de glucosa tienen la misma causa, no son independientes, no van a ser variable independiente. Si yo estoy ahorita muy feliz y muy contenta dando mi pasito tuntún, y como soy una persona ya viejita, pues en realidad al pasito tuntún estoy realmente forzando mi organismo, pues voy a tener taquicardia. Eso tiene una causa y eso depende de mi condición. Pero si mi corazón ahorita está taquicárdico, el pulso que yo tengo en un instante va a depender del pulso anterior, porque estoy haciendo un esfuerzo, estoy caminando, estoy hablando, al mismo tiempo estoy hablando, al mismo tiempo estoy pensando. Entonces, todos esos factores van a generar mi taquicardia. Entonces, cada latido cardíaco va a estar relacionado fuertemente con el anterior. No van a ser independientes. Cuidado. Entonces, siempre que analicen las cosas y que digan conclusiones, si no tienen una explicación fisiológica, física, bioquímica, molecular, lo que quieran ustedes detrás, tal vez sus conclusiones están basadas en una hipótesis falsa. Tengan mucho, mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, todos los métodos estadísticos que normalmente aprendemos en la escuela suponen que la variable es de variable independiente, que cada número es independiente del anterior, que no importa de qué se trata, y entonces yo siempre puedo trazar una curva que describe el comportamiento del sistema, ¿ok? Y que esa es de variable independiente. Y esa distribución que siempre está detrás de todas nuestras ideas
es la que se conoce como una distribución normal. Los matemáticos no nos gusta el término de normal, le pusieron el nombre de gaussiana en honor a Gauss, un matemático de hace varios siglos. Y bueno, ¿qué tiene esta distribución gaussiana que la hace tan bonita? Bueno, primero es una distribución que, si ustedes se fijan, es totalmente simétrica. Si yo la veo de un lado, la veo del otro, totalmente simétrica. No tiene colas hacia un lado, colas hacia el otro, o sea, parejita, cae igualito para la izquierda que para la derecha. El 70% de los datos van a estar en este pico, en esta región máxima. El 90% de la señal lo puedo escribir con 2 desviaciones estándar de los datos, no necesito más. Y además, con esta distribución hay una teoría de grandes números que dice que con 30 puntos es suficiente para que ustedes pasen esta curva perfectamente y no necesiten más. Entonces, una gaussiana, si tienen más de 30 puntos, ustedes pueden pasar la curva sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces si el mundo fuera hermoso, pues todo sería gaussiano y todos seríamos contentos. Hay varias medidas para describir las gaussianas, creo que no están viéndola bien en la transparencia. La media, o sea, hay varias medidas de tendencia central, una de ellas que me dicen dónde está el centro de la distribución, uno de ellos es el valor promedio. Simplemente sumo el valor de todos los datos y lo divido entre el número total de datos y ya tengo el promedio. Entonces aquí tienen diferentes curvas. Todas estas, la amarilla, la rosa y la azul, tienen un valor promedio de 0. Todas están centradas en 0, todas son gaussianas. Y esta verde está centrada en -2. Tiene un valor promedio de -2. Y qué tan ancha es la distribución lo mide la desviación estándar. La desviación estándar no es más que tomo todos los datos, les resto el promedio, elevo al cuadrado y lo divido entre el número total de datos menos 1 al cuadrado. ¿Okay? El -1 es para garantizar que esta aproximación al segundo momento central, desde el punto de vista matemático, no tenga sesgos, no tenga vías. Entonces, para eso lo hacemos, pero lo importante es que esto también lo pueden calcular en cualquier software que ustedes le quieran y todos están claros, ¿no? Entonces, aquí lo que pusimos fue, la amarilla tiene un ancho de 5, es enorme, ¿se fijan? Está muy aplanada, está muy abajo. La rosa tiene un ancho de 1, la azul es más angosta, tiene un ancho de 0.2 y la verde tiene un ancho de 0.5. ¿Ok? Entonces estamos viendo media, desviación estándar, me describen el valor promedio de los datos y la desviación estándar, la variabilidad de mis datos, qué tan ancho es. El sesgo, lástima que no saben las ecuaciones. Bueno, el sesgo, les decía que teníamos 3 medidas de tendencia central, donde está el centro de la distribución. La primera es la media. La mediana es agarran todos sus datos, los parten a la mitad, o sea, los ordenan del menor al mayor, lo parten a la mitad y esa es la media. Y luego la moda es el dato que más se repite en sus datos, ¿ok? Si ustedes tienen una distribución gaussiana, el centro, pues está todos los valores están en el mismo punto, tanto la media, la mediana, la moda, todos coinciden. La gaussiana ya dijimos que era simétrica, si la parto a la mitad, ordeno los datos y los parto a la mitad, pues voy a quedar en el punto medio, no hay problema. Y la moda, el dato que más se va a repetir en esa distribución, pues también va a ser precisamente el mismo. ¿Ok? Hay otra medida que me dice que está la simetría, que me mide la simetría de la distribución, que se llama el sesgo, que es tomo los datos, les resto el promedio y los elevo al cubo, y eso lo divido entre sigma, entre la desviación estándar al cubo, y eso es a lo que le llamo sesgo. Pero lo más importante del sesgo es que me dice si la distribución tiene colas hacia la izquierda o tiene colas hacia la derecha. Entonces, rápidamente puedo saber si esa distribución es simétrica o no. Entonces, una distribución que tiene colas hacia la izquierda puede ser porque tiene un sesgo negativo
Yo también lo puedo determinar porque el promedio va a estar antes que la mediana y antes que la moda de los datos en distribuciones unimodales. Y si tengo un sesgo hacia la derecha, primero voy a encontrar a la moda, luego a la mediana, y luego el valor promedio de los datos. Entonces, es otra forma de ver hacia dónde está el sesgo de mi distribución. La gaussiana o la distribución normal, ¿qué sesgo tiene? 0. ¿Ok? Entonces, si tienen sesgo de 0, pues eso te habla de algo que es simétrico. Kurtosis es qué tan picuda es la distribución, qué tan centrados están los datos alrededor del valor promedio de la media de tendencias. Entonces le llamamos mesocúrtica, o le decimos que es mesocúrtica la distribución gaussiana, que es como todos los datos, le quito el promedio, lo elevo a la cuarta, lo divido entre la desviación estándar al cuadrado, y eso a la cuarta, y a eso le resto un 3. ¿Ok? Si hago eso, entonces la distribución gaussiana o normal va a ser mesocúrtica y va a tener una kurtosis de 0. Si no le quitan el 3, porque hay algunos softwares que no le quitan el 3, mesocúrtico es kurtosis igual a 3. Entonces depende del software que están utilizando. Tengan mucho cuidado para saber cómo definen mesocúrtico. Leptocúrtico es que es positivo o mayor que 3 y platicúrtico o aplanado, algo totalmente uniforme, va a tener un valor negativo o menor a 3. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes mediciones de las señales. También podemos hacer muestreo estadístico. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, para saber la estadística de una señal, necesito conocer cuál es el valor de tendencia central, donde está el centro de la distribución. Necesito conocer cuál es la variabilidad, cuál es el ancho de la distribución, cuál es la varianza de la distribución. Lo puedo medir con la desviación estándar o lo puedo medir con los cuartiles, o sea, qué tanto tengo fuera del 25% de los datos y el 75% de los datos. Eso también me da el ancho de mi distribución. Puedo utilizar para medir la simetría el sesgo de la distribución. Entonces, si tengo un sesgo negativo o positivo, me dice si es hacia la izquierda o hacia la derecha, pero también el sesgo me lo puedo medir, bueno, la simetría de la distribución la puedo saber viendo dónde están las medidas de tendencia central. ¿Quién está primero, la media, la mediana, la moda? Como les había dicho, si primero está media y luego moda, perfecto, si prestaron atención, si están haciendo eso. ¿Ok? Voy, sí. ¿Qué tan apicuda es tu distribución? ¿Qué tan aplanada, qué tan cercana estás a los valores centrales? O sea, el ancho de la distribución es esta de aquí, por ejemplo, y sería prácticamente el mismo ancho que tenemos en la rosa. O sea, las dos tienen la misma desviación estándar, casi el mismo valor de desviación estándar, pero esta distribución está mucho más picuda que la otra. Una distribución platicúrtica es una distribución totalmente aplanada. Pensemos una distribución que es constante, que todos los valores tienen el mismo valor, entonces toda está aplanada, está plana, es platicúrtico. Algo que está muy, muy picudo, que es que todo está muy alrededor de los valores promedios, de los valores centrales, de los valores de tendencias. No necesariamente, tanto la leptocúrtica como la mesocúrtica tienen la misma variabilidad. O sea, puedes tener la misma varianza, una desviación estándar, pero tener kurtosis diferentes. ¿Querías preguntar? ¿Qué tan ancha es la distribución de tus datos? ¿Qué tan variables son tus datos? Sí.
Déjame regreso a la gráfica. Aquí estamos viendo la desviación estándar, me está diciendo qué tan ancha. No, mejor en esta, directamente la gaussiana. Me está diciendo que el 70%, en el 68.2% de tus datos están a una desviación estándar. O sea, si yo mido todos mis datos, la mayoría de mis datos van a estar centrados aquí. El 68% de ellos van a estar centrados aquí. Casi el 80, casi el 90%, muy cerca del 90%, van a estar a 2 desviaciones estándar. Entonces, solo el 2.2% de los datos están fuera de esta región. Sí, esto es el promedio menos la desviación, una desviación estándar, y el promedio más una desviación estándar. Este es el promedio menos 2 desviaciones estándar, y este es el valor del promedio más 2 desviaciones estándar. Aquí está más 3 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, me mide qué tan variables son mis datos, qué tanto harían alrededor del valor promedio de los datos. ¿No? Porque las colas lo que te están diciendo es qué tan simétrica es tu distribución. No, en el sentido contrario. Entonces, aquí yo puedo tener esta distribución, tiene este ancho, más o menos, o sea, aquí la mayoría de los datos están en esta región, ¿ok? Pero esta tiene datos que están hacia acá, esta región, pero no son todos, ¿ok? Entonces, las colas que me hablan es los valores que se me están saliendo de mi distribución, los outliers, como le dicen algunos, ¿no? Ese es el sesgo de tu distribución, ¿ok? Bueno, lo puedes medir con el sesgo, lo puedes medir con los valores promedio también, ¿no? O sea, con cualquiera de esos. ¿Creo que había alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, seguir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues nosotros normalmente hacemos una muestra de una población y comparamos los resultados de esa muestra de esta población con los resultados de nuestro grupo. Las separamos nuestras muestras en grupos y lo que a nosotros nos interesa es probar hipótesis. O sea, normalmente el trabajo de nosotros es que decimos, yo le apuesto a esta idea y esa es la hipótesis que yo quiero probar. Y entonces lo que hacemos simplemente es tomar una muestra. El tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para que nos permita contestar la pregunta de investigación, o sea, para que nos permita decir, la regaste o le hiciste súper bien. Eso es lo que queremos hacer, probar nuestra hipótesis. Y hay dos tipos de errores que yo puedo tener. Puedo tener un error falso positivo. Puedo agarrar y decir que rechazo mi hipótesis cuando era verdadera. Entonces afirmo que hay diferencias al comparar cuando en realidad no las hay. Agarro y veo una población y digo, esta población de diabéticos tiene este parámetro que es todos tienen más de 126 y agarro y digo, bueno, clasifico como falsos positivos aquellos que de casualidad me dieron 126 pero no tienen, pero a la hora de que los veo en realidad es porque en ese momento que estaban en ayuno ese sujeto estaba súper estresado. Y entonces ese resultado es un falso positivo. Y eso puede llegar a ocurrir. Puedo yo agarrar y decir, pobre de mi sujeto, este estudiante de Facultad de Medicina tiene examen departamental. Y entonces le tomo la sangre justo antes del examen departamental y pobrecito chico, le digo que tiene 126 de glucosa y digo, híjole, eres diabético y empiezo a darle metformina. Un falso positivo. ¿Okay? Pues hay que tener cuidado. A esos les llamamos errores de tipo 1 o errores de tipo alfa, donde se encuentran, son los nombres comunes en la literatura. Y hay otro error que son los errores de tipo 2 o los errores tipo beta, así les llaman, que son falsos negativos, en el que aceptamos la hipótesis nula cuando no era verdadera.
afirmo que no existen diferencias cuando sí las hay. ¿Qué me pueden dar de ejemplo? Que sería un falso negativo. Sí. Eso. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que sea más feo? ¿Te den un falso positivo, un falso negativo? De los dos me debo de equivocar. ¿Qué es peor? Como médico, ¿qué es lo que ustedes dirían? ¡Chin! La regué porque cometí un error tipo beta o un error tipo alfa. A ver, Marco. Porque este puede decirle a un paciente como usted tiene COVID, espérenme unos 5 minutos en lo que planeamos esto, o en lo que le hacemos esta prueba. Que decirle como falso negativo, y ya con el falso positivo, ya para mayor especificidad, pues ya hay esto, al menos ya no tienes tu. Ok. Y el ejemplo que les puse del sujeto al que le dije que tenía diabetes y ya le mandé su metformina. Y no la necesito. O sea, los errores tipo alfa no me importan. Es un error muy común que he visto en muchos artículos clínicos y en muchos médicos que en la práctica médica, es que los errores tipo alfa se les hace que no pasa nada. Y los importantes es no cometer errores tipo beta. Pero también los errores tipo alfa pueden ser bastante graves si no lo estamos detectando. Entonces, ambos tipos de errores tenemos que tratar de minimizarlos cuando hacemos un error. ¿Okay? Es muy importante. Entonces, el alfa se conoce como la significancia estadística, me dice qué tan significativa es la diferencia entre mis datos. Y el poder de la prueba lo determino con los falsos negativos. El poder le llamamos al 1 menos beta. Entonces es 1 menos beta, en lo que te está diciendo es la probabilidad de que rechaces la hipótesis nula en la muestra si el efecto de la población es igual o mayor al tamaño del efecto predicho. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener, es muy importante cuál es la significancia estadística de mi prueba, pero también es muy importante cuál es el poder de la prueba que yo estoy realizando. Entonces, para los médicos es importante que tomen en cuenta ambos tipos de errores y que siempre traten de calcular ambos tipos de errores. Ay, no se ven las ecuaciones. En la presentación, ¿tú sí las ves, Antonio? Para que tú presentaras. Que no sé por qué aquí no se ve. O bueno, se las mandas. Si en la tuya sí se ve, se las mandas, ¿no? Estas son las fórmulas para estudios clínicos. Estas simplemente se las. Lo malo es que no se están viendo las ecuaciones, no sé por qué. Las anteriores no me preocupaban, pero estas sí. ¿Qué? Sí, claro, las que necesitemos. ¿Cuántas? Sí. Ajá. La hipótesis es que la persona tiene una enfermedad. Mi hipótesis nula es el sujeto tiene diabetes. Mi hipótesis nula es el sujeto tiene un COVID. Entonces, ¿lo puedes proyectar? ¿Cómo me salgo yo de aquí?
¿Ya con eso? ¿Ya puedes? Ok, porque así las ecuaciones sí las quiero ver. Entonces, es que depende de tu pregunta. Tu hipótesis nula es cuál es tu hipótesis de trabajo, cuál es tu idea de trabajo. Por ejemplo, tu hipótesis nula es el sujeto tiene COVID, porque tiene toda la sintomatología de COVID y dice el sujeto tiene COVID. Entonces, esa es tu hipótesis nula. Y entonces le haces una prueba de PCR y te sale que no tiene COVID. ¿Ok? Pero el sujeto tiene COVID. Entonces estás teniendo un error de tipo 2. Pero, por ejemplo, tú le estás haciendo la prueba de COVID y el sujeto no tiene COVID, pero la prueba te salió que tenía COVID. Estás cometiendo un error de tipo 1. ¿Sí? O sea, depende de tu pregunta de investigación. Es totalmente función de tu pregunta de investigación. O sea, ¿cuál es tu hipótesis nula? Tú eres el que escoges cuál es tu hipótesis nula, cuál es tu propuesta original, cuál es la idea que tienes originalmente. Los sujetos que tienen diabetes pierden la capacidad de responder ante el estímulo de respiración rítmica controlada. O sea, los pones a respirar a 0.1 Hz y pierden la capacidad de respirar a 0.1 Hz porque tienen diabetes. Entonces, esa es mi hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que haría yo para probar esa hipótesis? Pues pondría un grupo de sujetos sanos a respirar rítmicamente y pondría un grupo de sujetos con diabetes a respirar rítmicamente. Tomaría la serie de tiempo del ritmo cardíaco a respirar rítmicamente y entonces lo que vería es la transformada de Fourier, por ejemplo, por decir una cosa, para ver cuál es la frecuencia con la cual está latiendo su corazón. Si su corazón está latiendo a 0.1 Hz, igual que la respiración rítmica, yo diría, lo está modulando. Si no está latiendo, diría que no lo está modulando. Veo cuántos sujetos lo están haciendo y cuántos no. Y entonces ahora sí ya puedo yo decir, mira, de acuerdo a mi hipótesis nula, mi hipótesis nula es que pierdes la modulación cardíaca al respirar rítmicamente si tienes diabetes, lo que vería es que en los sujetos vamos a tener una menor frecuencia a 0.1 Hz. Si lo encuentro, ya lo hice. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? ¿Para todos? Ok, bueno, entonces estábamos... Sí, ok. Bueno, sí, regrésate un momento a las ecuaciones que me faltaron. Ok, entonces, listo. Entonces, bueno, la distribución gaussiana, esta es la ecuación que lo describe. La que sigue, el valor promedio, como les dije, es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. La desviación estándar al cuadrado es tomo cada dato, le resto el promedio, los elevo al cuadrado y lo divido entre n menos 1. Si tengo muchos datos, n o n menos 1 no pasa nada. Si tengo poquitos datos, tengan mucho cuidado con este n menos 1. ¿Ok? La que sigue. El sesgo, como les decía, es el tercer momento central. Como los datos le resto el promedio, lo elevo al cubo y divido entre n menos 1 desviación estándar al cubo. Ese es el sesgo. Es muy importante el error para la estimación, o sea, qué tan bueno es nuestra estimación del sesgo, va como la raíz cuadrada de 6 entre n. ¿Qué me está diciendo esto? Que si tengo menos de 6 datos, no puedo decir nada del sesgo de la distribución. O sea, si tienen 6 puntitos, si solo tienen un experimento en el que están midiendo 6 ratoncitos y ustedes quieren saber el sesgo de esa distribución, no lo pueden hacer. O sea, no pueden decirme cuánto vale el sesgo de la distribución. No pueden decir si la distribución es simétrica o no es simétrica. ¿Okay? La que sigue, con la kurtosis es peor.
el error en la estimación es la raíz cuadrada de 24 entre n. Entonces, si tienen menos de 24 datos, no pueden establecer la kurtosis de sus datos. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes ponen los valores de sesgo, kurtosis, cuáles pueden. Si suena chiquita, puede ser que no puedan hacer nada. Por eso cuando vemos menos de 30 datos en un estudio, los físicos y matemáticos decimos, oh, no puedes concluir muchas cosas que estás concluyendo. O sea, puedes decir que la tendencia de tus datos pareciera tal cosa, pero no puedes hacer conclusiones directas sobre los datos. Ok, entonces la que sigue, por fin. Entonces, la que sigue, la que sigue. Esta es. Entonces, supongamos que lo que ahora que quiero es medir es precisamente una hipótesis nula de cuál es el valor del valor promedio de los datos antes y después del estudio. Le hago un tratamiento a los pacientes para ver si reaccionan o no reaccionan al medicamento que les estoy dando para curarlos de COVID. Y entonces tomo el valor de los datos de la muestra de mi población antes de darles el medicamento y después de que les doy el medicamento. Y veo el promedio de oxigenación, por ejemplo, antes y después. Y entonces yo veo cuál es el tamaño de mi muestra y hago este cálculo para ver si hay una diferencia o no estadísticamente significativa de los. Entonces, estos valores de zeta alfa y zeta beta para una distribución de variable independiente y para una gaussiana, ojo, siempre tengan mucho cuidado de que eso es lo que estoy presuponiendo con estos números. Zeta alfa vale 1.96 y zeta beta vale 0.84. Estas son las fórmulas que normalmente ustedes utilizan en la clínica, pero mucho cuidado. Estamos suponiendo que la distribución de tus datos es gaussiana y que lo que estás haciendo, el único parámetro que cambió el promedio de los datos fue el tratamiento. Nada más. Si la persona me hizo trampa y además de tomarse la medicina que tú le diste, agarró y se puso a descansar, capita, a tomar su caldito de pollo, ya cambió los parámetros y entonces ya no puedo comparar las poblaciones. Que tengan mucho cuidado, o sea, cuando están utilizando todas estas fórmulas es porque están expresos que las condiciones son las mismas. Sí. La Z estamos presuponiendo que atrás hay una T de student que describe el comportamiento gaussiano de cada una de las curvas y lo que estamos comparando es qué tanto se traslapan una con la otra. Entonces estas las sacas de tablitas. Normalmente, bueno, aquí yo se las puse ya directamente porque que quise establecerlo, la liga que tiene esta Z alfa con la significancia, con los errores de tipo 1 y con el poder de tu prueba, con los errores de tipo 2. Entonces, por eso lo separé. Normalmente ustedes ahí lo que tienen es el valor de 9 y 8, 17, 2.70. O sea, normalmente ponen sigma por 2.7 y la diferencia de medios para saber el tamaño de la muestra. ¿Ok? Así es como lo hacen normalmente. Entonces, pero bueno, aquí nada más lo que quise expresar es que los valores, que esto significa que tú consideras que la significancia estadística es de 0.05, es decir, el 95% de las veces le vas a atinar. ¿Ok? Tu error de tipo 1 a lo más es del 0.05%. A lo más vas a tener 0.05% de falsos positivos. Y de aquí, lo que me está diciendo es que a lo más el 20% van a ser falsos negativos. ¿Ok? Son los valores normales que utilizan. Hay algunos que, bueno, puedes cambiar zeta alfa y zeta beta,
cambian si tú dices que no quieres 0.05, sino quieres 0.01, que es otro de los números que mucho se usa. Y si quieres que no sea solo un 20% de falsos negativos, sino que lo quieres más alto, entonces este valor lo cambias, ¿no? No, o sea, el poder de esta es el 80%, es decir, tienes 20% de falsos negativos. Si quieres tener menos falsos negativos, o sea, si quiero tener 10 falsos negativos, lo que va a pasar es que en realidad esta Z beta va a aumentar por la forma de la que está atrás de la distribución de la T de estudio. Entonces, ese valor va a aumentar. Esto estamos presuponiendo varias cosas. Una, primero estás presuponiendo que la distribución de tus datos es una gaussiana, es una distribución normal. El 90% de los datos, tal vez un poquito más de los datos que yo he visto médicos no son gaussianos. Tal vez estoy exagerando. No es el 90%, es el 99%. Pero bueno, digamos que el 90% de los datos. No, hasta eso no tengo ejemplos de gaussianos. Yo no me acuerdo de gaussianos porque ya he visto distribuciones gaussianas en la clínica, bueno, en la vida real de la medicina no he visto gaussianos. Pero bueno, pues, suponiendo que sí. No, o sea, yo no los he visto. Puede ser que existan, o sea, no, eso, el yo no haberlos visto se reduce a mi corta experiencia en medicina, pero de los datos que he visto hasta el día de hoy, no hay gaussianos. Pero bueno, suponiendo que fueran gaussianos tus datos, o que se aproximan mucho a una gaussiana, entonces podrías aplicar estas fórmulas para encontrar tamaños de muestra y todo. Entonces, la suposición número uno es que tus datos son gaussianos y que, por ejemplo, y que cuando antes y después del estudio siguen siendo gaussianos. O sea que tú no cambias la distribución al hacer un estudio, lo cual tampoco es cierto. O sea, en todos los datos que yo he visto hasta el día de hoy, siempre cambiamos. Pero bueno, la razón de que se las presento es que este es el estándar que utilizan los médicos clínicos siempre y con eso calculan tamaños de muestra siempre, pero tengan mucho cuidado porque en realidad la aproximación es bastante chafa. Los datos no son gaussianos. Eso es lo más grave. Luego, la segunda aproximación muy fuerte es que tú estás diciendo que solo lo que tú estás presuponiendo, solo tu estudio, es el único factor que cambia los valores promedio. Nada más, no hay ningún otro factor que lo cambie. Pero eso quiere decir que tienes un control total de la muestra. El único lugar donde hay controles totales son en ratoncitos a los cuales los tienes encerraditos, los hace comer las mismas cosas y tienes al mismo sujeto experimentando todos los meses con el mismo grupo de ratoncitos y jamás permiten que nadie vaya a visitarlos en el laboratorio. O sea, solo son ellos y porque si llega alguien más, si llega otra chica en el experimento que ustedes están haciendo felices y contentos, y esta chica está en un periodo de menstruación y son ratos macho, ya valieron porque van a cambiar los datos de sus ratoncitos. Entonces, bueno, supongamos que no pasa nada. Eso me lo contó alguien muy confiable del laboratorio de fisiología celular que le pasa a sus ratoncitos, que sus ratoncitos responden totalmente al que está midiendo, que le cambian la respuesta de sus ratoncitos de qué tanto comen, entonces la ratón macho, dependiendo de quiénes están en el laboratorio. Entonces, bueno, pero bueno, suponiendo que no pasa eso jamás, entonces esta es la fórmula. Claro.
porque nosotros cambiamos, conforme cambia el ciclo menstrual, tenemos variaciones a lo largo del ciclo menstrual, pero las variaciones que tienen los datos de hombres de un día a otro son mucho mayores las variaciones de las que tienen las mujeres dentro del ciclo menstrual. O sea, tú sí cambia bastante todas tus señales a lo largo del ciclo menstrual, pero la varianza de estos cambios es mucho más chiquita que la varianza que hay de día a día en los datos de un hombre. O sea, son más variables, pero no tienen un ciclo. En cambio, el de las mujeres, muy claramente definido. Y no los usan en los laboratorios las ratitas hembra precisamente por eso, por esa variabilidad, porque es un factor extra que deberías de tener. Pero obviamente si estás viendo esa variabilidad, pues debes estudiarlo. Si no lo estás estudiando, no sabes qué le pasa a las mujeres o a las ratitas hembras con darle el medicamento. Pero bueno, el problema es ese, que estás atrás con estas ideas. O sea, si tienes estas ideas fijas de que no puedes tener otras fuentes de variabilidad, que no puedes considerar distribuciones que no son gaussianas, pues ya tus resultados experimentales debes de verlos como tipo de cuidado. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora, bueno, y también, normalmente otra de las cosas que se supone es que los grupos son independientes. El anterior era el mismo grupo de estudio bajo diferentes tratamientos, por ejemplo. O sea, es la diferencia entre dos medias que son dependientes, es el mismo grupo de sujetos a los cuales les di un tratamiento para el COVID y los veo antes del COVID y después del COVID, mido los valores promedio y quiero comparar las muestras y decir, ¿son distintos o no son distintos? En el que sigue lo que yo agarro y veo es hombres y mujeres a los cuales les doy un tratamiento y entonces quiero ver las diferencias en las medias de estos dos grupos que son independientes entre sí. Y entonces pues voy a tener desviaciones estándar del grupo 1, del grupo 2. Estas no necesariamente reflejan la distribución, porque esto presupone que es gaussiano. Y suponiendo eso, y considerando una T de student que está detrás de nuestra estadística, pues estos serían los valores que tendrías de zeta alfa y zeta beta, dependiendo de la significancia o del poder de la muestra, ¿no? Y bueno, y K es el radio entre las dos muestras, porque depende mucho del tamaño de las muestras. Si tus muestras no son iguales, esta constante que vas a tener aquí no es 1, ¿no? Muchos, es muy usual en medicina parear muestras y dejar tus grupos con el mismo tamaño de la muestra, y entonces tu K es 1, ¿no? Es común hacer eso, pero también me está presuponiendo que los datos que descartaste no cambiaban el comportamiento de la muestra, lo cual pues no necesariamente. Luego también es muy común que los datos que descartas son los que sean tus outliers, pero como hemos visto, los outliers nos hablan mucho de la distribución, entonces a veces no se puede quitar outliers así, hay que tener mucho cuidado. La que sigue. Y aquí supongamos que lo que tenemos es una variable en la cual solo puede ser tiene o no tiene, o sea, una variable en la que es dicotómica, o sea, tiene diabetes, no tiene diabetes, tiene cáncer, no tiene cáncer, o sea, la pregunta aquí solo tiene como respuesta falso o verdadero, 0 o 1, solo tiene dos valores posibles. Si la variable que están ustedes haciendo una variable categórica, dinámica, de ese tipo, entonces lo que tienen que usar es esta fórmula un poquito más compleja, que en donde esta eta es el tamaño, la proporción de tu muestra respecto a todos los demás. Y bueno, y eta 0 es la proporción muestral proyectada, o sea, tú dices, el 80% de mis sujetos van a tener, que voy a analizar en estas pruebas de COVID,
Ese es ese porcentaje que tú estás hipotetizando que van a tener, ¿no? Y estas son simplemente complementos. Y bueno, nada más la idea de mostrarles estas son las normales en la literatura, estas son las que se utilizan mucho para pero ojo, tengan mucho cuidado de las otras. Y la bueno, entonces, ¿qué es lo que la importancia de estos estudios? Es precisamente ver la diferencia en un grupo con respecto a alguna variable que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, queremos saber si la temperatura corporal depende o no depende de la obesidad de los sujetos. ¿Por qué surgió esta pregunta? Porque, bueno, normalmente lo que hemos visto es que cuando uno está gordito, tiene más problemas de temperatura, tiene más calor, suda mucho más que una persona delgada. Y el delgado puede subir corriendo las escaleras y no pasa nada, y el gordito sube corriendo las escaleras y deja un charco de agua en el camino. Entonces, lo que nosotros decíamos es que en realidad la temperatura corporal va a depender de tu peso. Entonces, aquí lo que estudiamos fue con diferentes índices de masa corporal, la temperatura en grados centígrados de diferentes sujetos. Entonces, cada puntito que ven aquí es el dato de un sujeto, ese es el valor que tiene cada uno de los sujetos, y entonces lo que vemos es que hay un valor promedio de los datos, hay una tendencia de valor promedio de los datos, que como vemos es creciente, es una curva que está creciendo, o sea, la temperatura corporal aumenta gradualmente conforme aumentamos el índice de masa corporal, que es lo que nosotros esperamos, y bueno, hay una dispersión enorme de estos datos, ¿no? Entonces los datos, hay poca dispersión, o sea, normalmente la temperatura corporal, la variabilidad de la temperatura corporal de los sujetos que tienen índice de masa corporal normal es pequeña y aumenta mucho conforme nosotros nos volvemos cada vez más gordos. Y bueno, lo interesante es que lo que estamos viendo es que si veo las distribuciones de esta temperatura, lo que vemos es que las personas con bajo peso son esta línea punteada que vemos aquí, tienen una distribución bimodal, tienen dos modos, dos regiones que tienen muchos datos ahí, tienen un ancho pequeño de esta distribución bimodal. Las personas con peso normal son esta línea amarilla, o sea, la mayoría tienen una temperatura alrededor de 36 y hay un poquito de ellos que tienen alrededor de 36.5. Todos estos son sujetos sanos, en ese momento no tenían ninguna infección, ni ninguna otra comorbilidad detectada. Entonces, sobrepeso lo que vemos es que esta distribución se empieza a angostar un poco, pero de todas formas sigue siendo su valor máximo alrededor de 36 y el otro punto está alrededor de 36.2. Y los sujetos obesos, ahí sí cambia el sentido de la distribución y la mayoría de los sujetos están a una temperatura. O sea, sí, efectivamente vemos un aumento de la distribución de la temperatura y también la forma de la distribución cambia. O sea, primero tenemos el modo más pequeño y luego tenemos el modo más grande. Entonces, efectivamente, simplemente midiendo la temperatura corporal de los sujetos, vemos que no es una constante, que va a ser una función de que además va a ser modificada. Somos hombres, somos mujeres, la fase del ciclo menstrual en el que nos encontramos y nuestro nivel de obesidad. ¿Sí? Entonces, esto se puede sacar a partir de un estudio totalmente estadístico. Noten que yo no estoy utilizando para describirlo ni la desviación estándar, ni el sesgo, ni la kurtosis. Tampoco estoy haciendo las pruebas estadísticas de TD-Student para ver cuáles son, si las dos medias son iguales o no lo son. ¿Por qué no lo hago? Porque estas distribuciones son gaussianas o no son gaussianas. Ok, entonces el 20,000 artículos, lo que vemos en las barritas estas son muy comunes
y que les digan que el valor promedio es mayor, menor que la desviación estándar. No lo puedes hacer. O sea, con estos tipos de datos, esas conclusiones a partir de las pruebas estadísticas tradicionales no se puede hacer. ¿Okay? Puedes hablar sobre lo que dicen los datos, pero no puedes hacer todas las estadísticas tradicionales. ¿La que sigue? ¿La siguiente? Ok. Esto también tiene que ver con los trastornos metabólicos, que son funciones de la edad, y estos son los estudios normales que vemos en todos lados. Entonces aquí vemos los sujetos. Esto es hemoglobina glicosilada entre diferentes sujetos, glucosa e insulina, y bueno, lo que estamos haciendo es ver en general cómo son las distribuciones y cómo cambian variando la edad. Pero como ustedes ven, en realidad yo lo que puedo decir es que hay mayor variabilidad al envejecer, pero la tendencia del promedio es aumentar. Pero realmente no hay aunque si yo hago la prueba estadística tradicional, les va a decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre estos sujetos. Pero yo no me atrevería a decir que esa diferencia se puede medir con la prueba tradicional estadística. O sea, simplemente hay una tendencia a aumentar, hay una mayor variabilidad, pero no necesariamente son distintos, ¿ok? Porque unas cubren a las otras. Entonces, totalmente estricto no puedes hacerlo. Y no puedes aplicar las pruebas tradicionales estadísticas. Tienes que hacer otras cosas que, bueno, en el artículo que presentamos que nos platicaste, precisamente estos son los datos que vimos y bueno, hay diferencias, pero no con las pruebas tradicionales estadísticas. La que sigue. Estos son sujetos con trastornos metabólicos, en el que mostramos que hay diferencias entre hombres y mujeres. En este caso, los puntitos amarillos corresponden a hombres, los puntitos verdes corresponden a mujeres, ¿no? Y vemos las diferencias que hay entre el grupo de hombres y mujeres, y vemos que sí son bastante diferentes los valores de glucosa en ayuno, tanto de los grupos prediabéticos, normales, prediabéticos o diabéticos. O sea, no es la misma enfermedad en toda su extensión entre hombres y mujeres, somos distintos. ¿Okay? Entonces, si estás viendo esto, estás viendo que la enfermedad es distinta, que los valores promedios son distintos, les das el mismo tratamiento, les das la misma cantidad de metformina a tus hijos. Las prácticas clínicas tradicionales te dicen que les das lo mismo. El número en la que le das depende nada más del numerito de glucosa que quieres bajar. Tengan mucho cuidado, porque no es lo mismo el grupo donde están estudiando, ¿no? Entonces, la moraleja es que los trastornos metabólicos dependen fuertemente del sexo, no nada más de la edad. O sea, los médicos lo tienen muy claro que la edad es un factor determinante. Conocerse también. ¿Me sigue? Y bueno, lo que nos habían platicado de que depende del nivel educativo. ¿La que sigue? Bueno, otra de las cosas importantes de este paper que hicimos con el doctor Stephens, con Antonio y con muchas más por ahí, es que hay variables en el cual la educación que nuevamente la educación la estamos viendo como un proxy de nivel económico, de nivel socioeconómico en general. Las variables que tienen menor riesgo de que tengas trastornos metabólicos y que puedes cambiar, o sea, que puedes tú mejorar cambiando tus hábitos, tu estilo de vida en general, tienen que ver con presión arterial sistólica, con glucosa, con tu hemoglobina glicosilada, triglicéridos y proteína HDL, pero hay variables que no tienen ninguna correlación significativa con el nivel educativo o con su nivel socioeconómico, que son la presión arterial diastólica, la insulina basal, tu ácido úrico, tu colesterol total y el LDL. ¿Qué quiero decir con esto?
que si yo voy a hacer un programa de salud pública para que la gente mejore y tenga menos propensión a trastornos metabólicos, las variables en las cuales yo puedo influir y que puedo cambiar son estas. Estas de aquí yo no les puedo cambiar, no van a cambiar porque cambie mi estilo de vida, porque tenga mejor educación, porque tenga mejor nivel económico. Entonces, todos mis esfuerzos deben de estar orientados en esta área, si lo que voy a cambiar y modificar ese estilo de vida. Y si están orientados en esta área, estás gastando dinero, estás tirando dinero a la basura, no sirve para nada. No puedo mi colesterol total y mi LDL no dependen de mi estilo de vida directamente. Esos no los modifico. ¿Okay? Entonces, también es importante mencionarlo, no lo mencionaste, pero sí es de las cosas fundamentales de ese paper, ¿no? Y bueno, te los brincas, Antonio, por favor. Ok. Bueno, ¿dudas? ¿Está ahí? Bueno, ¿qué vimos hoy? ¿La que sigue? ¿Qué vimos hoy? A ver, Marco. Datos puntuales. Ajá. Reconocer que los datos de pacientes de sujetos no se pueden manejar con la magia de la estadística gaussiana, pero también tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar a interpretar datos y que son importantes a la hora de darle significado, darle significado en la parte médica, porque como dije, no se le puede tratar de igual cosa a pacientes jóvenes, que pacientes viejos, a pacientes que tengan enfermedad o incluso yendo a la parte de los pacientes tienen que ser distintos en el caso de cosas muy particulares que normalmente no se estudian, pero que se ven en la estadística y en la situación. Ok, bueno, ¿de qué sigue, por favor? ¿O querías agregar algo, güey? Okay. Bueno, entonces hoy vimos momentos estadísticos, que son el resumen de las gráficas de momentos estadísticos que vimos. La que sigue. Esta la vamos a ver con más detalle la próxima vez que veamos series de tiempo y ahorita vemos la parte de datos poblacionales y les voy a mostrar que esto es lo mismo que si ahora no estudio una población enorme, sino que lo que estudio son las series de tiempo de personas individuales y tomo poquitos datos, voy a llegar a las mismas conclusiones que llegué con todos los datos poblacionales. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. La que sigue. Entonces, la idea de la próxima clase es un hands-on en análisis de datos puntuales. Tanto Toño como Paul les van a presentar cómo hacer estos análisis y obtener todos estos parámetros en datos puntuales. Y la que sigue, y conmigo la próxima semana vamos a irnos ya en análisis de series de tiempo. O sea, lo que queremos analizar son series de tiempo en el dominio del tiempo. La que sigue. Como la próxima semana tienen la propuesta de proyecto, prefiero no dejarles tarea hoy ni la próxima clase, quiero que se dediquen a su proyecto. Entonces, la idea que van a tener para el jueves siguiente, dentro de 8 días exactos, es planteamiento del proyecto que van a desarrollar en el curso. La que sigue. Entonces, quiero que me respondan las siguientes preguntas: ¿qué quieren hacer? ¿Por qué? ¿Cómo creo que lo puedo hacer? ¿Qué espero encontrar? ¿Será factible tener resultados antes de junio sin morir en el intento? Ok, bueno, en la próxima clase, si quieres, empiezan tal vez
viendo más o menos qué quieren hacer del proyecto. Entonces, conmigo tienen que presentarlo el 2 de marzo, invariablemente. Sí. No, puedo querer estudiar la salud, por supuesto. Puedo querer estudiar la complejidad de un órgano como el corazón y demostrar que el corazón es un sistema complejo. Sería como una revisión. Bueno, partes de la revisión para hacer propuesta original. ¿Un paper original? O si no van a analizar datos, van a generar un modelo. Espero que me generen o un modelo o que me analicen datos puntuales o de series de tiempo o que generen una red fisiológica. O sea, el objetivo es que generen algo, no es un artículo de revisión. No voy a repetir lo que hicieron los demás. No quiero repetir lo que hicieron los demás. Hay demasiado que hacer en medicina para estar repitiendo lo que hicieron otros. Además, ustedes son PCN. O sea, ustedes lo que quieren ser en su vida es investigadores, quieren hacer ciencia. Pues empecemos, ¿por qué no? Están justo en el nivel en que se puede empezar a hacer ciencia. Y tengo buenas experiencias, o sea, hace las 2 generaciones anteriores, o sea, la pasada es una generación extraña, mejor la olvido de mi vida, pero la primera y la segunda generación de mis cursos, todos se produjeron artículos de investigación o llevaron el paper a un congresito. Y hay uno que es una idea totalmente innovadora que todavía no la logramos publicar, pero que estamos en eso. Y que han salido muchas cosas a partir de esa idea totalmente innovadora. Entonces, confío en ustedes. Entonces, el 2 de marzo no lo vamos a grabar porque obviamente va para paper, entonces no quiero que lo presentemos en nadie, nada más aquí entre nos. Tienen una presentación audiovisual de la propuesta en 5 minutos. Pueden usar lo que quieran para presentarlo. PowerPoint, videíto, nada más ustedes aquí brincando y saltando, lo que quieran, se vale lo que sea, simplemente un carrusel con un video de estos antiguos, con fotografías con su cámara Polaroid celebrando el día de hoy. Pueden poner lo que quieran, ¿no? Y en caso de que les aceptemos esa idea, o sea, de que me convenzan de que no es simplemente el experimento de clonación de allá abajo, que yo le hubiera dicho al señor que no me sirve hacer papelitos y generar muchos muñequitos clonados, esos no son para este curso, o sea, él no se lo hubiera aceptado, pero si les acepto, tienen a lo más 24 horas para enviar el resumen de la misma. ¿Ok? Entonces, aquí se supone que ya deben de traer su resumen para nada más corregirle y agregarle los comentarios que les digamos aquí entre todos, ¿no? Y bueno, yo espero que esa sesión sea como han normalmente sido todas las sesiones de presentación de proyectos. Interviene el resto del grupo y dice, yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello que quieres hacer, y entonces se vuelve mucho más rico, ¿no? Las mejores preguntas son las que hacen los niños de kinder y de primaria, esas son las más divertidas, que simplemente es ¿por qué ocurre tal cosa? ¿No? Entonces, bueno, entonces ya sería todo. El resumen debe de incluir su título tentativo, qué tema van a investigar, qué los motiva a hacerlo y su objetivo. ¿Okay? Eso es lo único que tiene que tener el resumen de la propuesta, máximo una cuartilla, ¿no? No quiero 20 hojas de presentación. ¿Ok? Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.